Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un placer estar con ustedes otra vez. Soy María Luisa Rosell, por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la capital de Estados Unidos. Y en nombre de él, conductor y director de este programa, es realmente muy grato saludar a los invitados al programa del día de hoy. Primero a Jan Martínez Arens, director y jefe del Buró del País aquí en Washington. Muchas Bienvenido. Gracias. Por supuesto a Sebastián Rotela, de ProPublica. Gracias también. Muchas gracias. Y José Díaz Briceño, del diario mexicano Reforma. Gracias. Gracias a los tres por estar esta mañana con nosotros. Vamos a comenzar con Venezuela, a propósito de la denuncia que ha hecho la fiscal general de Venezuela, que tuvo que huir de ese país en agosto, luego de que fuera destituida por el régimen del presidente Maduro, luego que se instalara el nuevo parlamento chavista. Entre otras cosas, la fiscal venezolana ha denunciado en la Corte Penal Internacional en La Haya, Jan, al gobierno de Maduro, a varios de sus colaboradores, y ha pedido una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y contra también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como la SEBIN en Venezuela, Gustavo González López, y el jefe de gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres. Según lo que relata la fiscal a los periodistas luego de presentar la denuncia, es que en el 2015 han sido asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares. En el 2016, 4.667 personas en circunstancias muy similares. Y hasta junio de este año, 2017, se ha registrado, según la exfiscal, el asesinato de 1.846 personas, todas bajo órdenes del Ejecutivo. ¿Es posible que prospere esta denuncia que ha presentado la exfiscal en La Haya? Bueno, yo creo que tiene que investigarse, es decir, se trata de acusaciones muy serias, muy graves, son 8.000 asesinatos y quien lo presenta es una fiscal general durante casi 10 años en Venezuela, es decir, alguien que está muy cerca del poder y muy cerca de los hechos que cuenta. Ahora, la Corte Penal Internacional trata de delitos de genocidio, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Yo no sé si a lo que ella se refiere se puede tipificar de esa manera. La Corte Penal Internacional hará lo que suele hacer, que es un estudio preliminar de lo que son las bases presentadas por la fiscal. En cualquier caso, se ha aceptado o no se ha aceptado, si fuese aceptado nos encontraríamos ante un hecho realmente histórico, pero tiene que buscarse la verdad de lo que hay detrás de lo que cuenta esta fiscal. El asesinato siempre es un delito difícil, porque implica premeditación, implica alevosía. Yo no sé si la cantidad de muertes de las que estamos hablando entran en esa tipificación o ahí se han ido a juntar todos los muertos en enfrentamientos con las fuerzas públicas. Es decir, hay que ser un poquito, yo creo que cuidadoso, porque a veces si el diapasón de la denuncia va demasiado lejos, pierde credibilidad la denuncia que se está planteando. Pero yo sí que creo que ahí hay una vía de investigación clara, que es la que ya abrió y que debe profundizarse y que realmente uno echa en falta, que es el de Naciones Unidas, el de la ONU. La ONU ya constató que se estaban dando torturas, que se pisoteaban los derechos humanos en Venezuela. Bueno, pues yo creo que eso es importante, es decir, debería abrirse una investigación internacional, yo no sé si por la Corte Penal Internacional, cuya instrumentalización penal es bastante limitada, sino por un organismo como la ONU, que yo creo que además tiene un consenso mundial suficiente para ver qué es lo que está ocurriendo en Caracas, que yo creo que a ningún observador internacional le cabe la menor duda de que es muy grave. Sebastián, usted ha cubierto la Corte Penal Internacional en casos muy emblemáticos como Milosevic y otros más. En su experiencia, ¿los argumentos que presenta la fiscal son suficientes para poder llevar a Maduro ante la Corte? Lo que dice Jan es muy cierto. Hay ese tema que tiene que evaluar la Corte. Si tú piensas en Milosevic o el caso de Charles Taylor de Liberia, que también cubrí, eran situaciones donde había habido un exterminio, no masacres, que eran, en el caso de Milosevic, eran 7.000 en una masacre, de muchas, ¿no? De los Srebrenica en este caso. Entonces, y es muy cierto que la Corte en este caso tiene que analizar no solo la cantidad, sino si hay un patrón sistemático de exterminio, de genocidio, lo que sea. Entonces, hay esta parte. Sería muy positivo, como dice Jan, o sea, que
estos casos con Milosevic y Charles Taylor eran más bien después de que caen del poder y son más bien van históricamente para ser castigados. Que podía haber una intervención en Venezuela para intentar realmente tener un impacto sobre lo que está haciendo el régimen, entender lo que está haciendo el régimen. Y es cierto que es una fuente, es una señora fiscal que uno supone que no solo tiene información, sino ha armado, ¿no?, lo que son las bases de un caso. Entonces, sí creo que sería algo por la justicia internacional, que no se podía acusar de intervención imperialista de Estados Unidos o de una corte, digamos, española que se podía meter por jurisdicción internacional, universal, sino justicia internacional. Va a ser difícil, pero creo que es un paso positivo. Paralelamente a lo que se está llevando a cabo con esta denuncia en la Corte Penal Internacional, también hay que recordar que aquí en Washington, en la OEA, hay un esfuerzo del secretario general Luis Almagro de presentar una serie de denuncias, presentar 3 audiencias ya, la tercera fue ayer, en el seno de la OEA para que los países de la OEA puedan presentar una denuncia en contra de Maduro y su régimen ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Hasta ahora lo que se ha visto es que ningún país se atreve por sí solo a acompañar este esfuerzo de Luis Almagro y lo que va a pasar parece que al final del mes de diciembre o antes de que termine el año es que se va a elaborar un informe que se le entregaría a la Corte Penal Internacional, pero no se sabe qué efecto tendría eso. ¿Por qué la actitud de los países, José, de no acompañar este esfuerzo de Luis Almagro de llevar más evidencia a la Corte Penal Internacional? A ver, a mí me parece que en esta cobertura sobre el caso de la fiscal y su denuncia, yo creo que es importante moderar expectativas. Me parece que con mucha razón la oposición está muy, pues realmente enardecida contra el régimen de Maduro en muchos frentes. Eso ha quedado claro. Las denuncias, no hay espacio para la libertad de expresión, la participación política. Se han cerrado todas las avenidas y entonces se buscan esfuerzos internacionales para poder incidir en este sistema político que se está volviendo cada vez más y más cerrado. Pero sí hay que moderar expectativas porque la Corte Penal Internacional, desde que Venezuela es miembro, gracias a firmar el Estatuto de Roma en 2002, pues ha recibido muchísimas denuncias sobre abusos en Venezuela. No es la primera ocasión, en 2006, entiendo, en 2009 también, y no de inmediato y tampoco es automático que pueda prosperar una denuncia. Bien decían ya el estudio preliminar, y un país podría ahorrarse esos 3 años de estudio preliminar si decide presentar una denuncia directa contra el régimen venezolano. Eso pues no va a ocurrir porque hay muchísimas, digamos, presiones diplomáticas y de cuidado para evitar pues comprometerse con un país. Hemos visto muchísima división en el seno de la OEA, de distintos bloques. Encontrar posiciones únicas es imposible al seno de la organización y eso lo ha paralizado. Lo que hemos visto en las audiencias sí es una metodología muy rigurosa por parte del secretario Almagro. Hemos visto ya audiencias en septiembre, audiencias en octubre y apenas esta misma semana con expertos independientes que están recabando pues diversas estadísticas, testimonios, formas de acción. Y sin embargo, si un país no decide tomar una acción que podría provocar algún tipo de conflicto diplomático más serio, nos podríamos pasar 3 años discutiendo este tema sin que se vea ningún avance en una posibilidad de investigación. Ahora de Venezuela nos vamos a Chile para hablar sobre las elecciones que son este domingo. Y como comentábamos al inicio del programa, aparentemente Piñera tiene todas las posibilidades de llegar otra vez a la moneda. Está primero en las encuestas y parece que la gente tiene ganas de respaldarlo otra vez. La presidenta Michelet tiene una gran popularidad fuera de Chile, pero dentro de Chile ha sufrido algunos tropiezos por temas de acusaciones de corrupción vinculadas a su hijo, pero también porque no todos los chilenos parece que respaldan las reformas que ella ha llevado adelante. Me gustaría comenzar contigo, Sebastián. ¿Cómo ves la situación de Chile? ¿Qué piensas que va a pasar en las elecciones de este domingo y qué va a pasar después? Sí, parece que Piñera tiene los números para ganar. Me parece, habiendo cubierto Chile, cubrí, entre otros, la primera victoria de Lagos, el primer socialista para ser elegido después de la vuelta a la democracia, después de Pinochet. Y en general siempre me llamó la atención que es un país más bien en su política prudente, centrista, en donde las fuerzas han podido un poco superar el conflicto y tú ves que el votante lo inclina siempre más bien a esta prudencia y centrismo, ¿no? Inclusive que los escándalos, que ahora se dice que una de las cosas con Bachelet es que ha habido escándalos que le han bajado la popularidad,
Cuando comparo los escándalos de Chile a los países vecinos, yo decía, pues bueno, o sea, finalmente no había muertes ni las cantidades de dinero que se decía que se habían robado comparado a otros países eran más bien moderadas, ¿no? Entonces, parece ser que el votante prefiere Piñera, pero tampoco quiere ir a un extremo tampoco de pasar de la izquierda, o sea, de ir muy a la derecha tampoco. Entonces yo creo que seguirá Chile en este modelo neoliberal, pero que van afinando para hacerlo más, digamos, social y cuidar a la gente. Y creo que en general es un país donde tiene una democracia sólida y un sistema, aunque ellos se quejan, comparado a otros países, o sea, donde se progresa de forma bastante correcta. Jan, si es que se confirma la victoria de Piñera este domingo, ¿será la gran derrotada de la centroizquierda en Chile? Sí, sí, yo creo que exactamente. Es decir, más que ganar Piñera, pierde Bachelet, ¿no? Pierde el centroizquierda. Yo creo que esa es la lectura de lo que estamos viendo. Es decir, ha habido un desgaste de Bachelet no porque haya cometido ningún desastre, sino porque poco a poco se ha ido erosionando. Ha estado el escándalo de su hijo, la economía tiene un crecimiento laxo en términos chilenos, que suele ser bastante más fuerte. Yo creo que está en torno a un crecimiento medio del 1,8%, que es poco ahí, aunque es crecimiento. Es decir, no estamos ante una recesión como en países muy cercanos, la han vivido, pero sobre todo lo que decía Sebastián, que yo creo que es el gran análisis, ¿no? Y es que es por ir más allá de lo que quiere el electorado. Es decir, el electorado chileno tiende al centro y de alguna forma quiere evitar lo que interpreta, que igual no lo son, como excesos o extremos. Entonces, posiblemente Bachelet al final ha dado la impresión de ser una gobernante que iba más allá de la moderación de una parte del electorado, no de toda, pero sí de una parte que es la que forma ese núcleo centrista. Y ese núcleo centrista ha derivado hacia Piñera. Y ahora Piñera va a tener el mismo problema. Piñera no puede llevar su programa a un extremo excesivamente neoliberal o derechista. Tiene que volver al centro y posiblemente tenga que tener apertura al centro-izquierda también, que es lo que el mensaje que yo creo que está enviando el electorado. Y en cualquier caso, aunque pierda Bachelet, yo creo que para el futuro y para la historia no va a quedar como una mala presidenta. Yo creo que eso es importante recordarlo. Ha hecho muchas cosas, entre ellas la aprobación de la ley del aborto, que yo creo que es uno de los grandes hitos en Latinoamérica. Y además hay que recordar que Bachelet ha sido la primera presidenta en Chile y abrió puertas para muchas otras opciones en América Latina. El Economist dice hoy día en su artículo dedicado a América Latina que los chilenos realmente no están preparados para un radicalismo imprudente. Los votantes de Chile no están de humor para un radicalismo imprudente. Y un poco coinciden con el análisis que hemos escuchado ahora de Jan y de Sebastián. ¿Por qué Chile marca esa diferencia contrastada con otros países donde vemos que hay populistas, como por ejemplo en México o en otras regiones? Chile parece que tiene una tendencia a no salirse del centro, básicamente. Sí, de entrada hay que decir que la izquierda chilena ha sido la envidia de muchísimos países en la región que ven como una izquierda moderna que ha tratado de hacer cambios progresistas, pero siempre dentro del sistema democrático, aceptando las reglas del juego. Lo que sí me parece un poco aburrido, como leía en algún artículo, es que pareciera que vamos a pasar varios años de tener Bachelet, Piñera y otra vez Bachelet, Piñera en la política chilena. Esto me parece un poco, pues sí puede decir algo sobre la movilidad de las élites en los partidos allá y la dificultad de crear nuevos liderazgos, que es algo que seguramente puede reflejarse en las encuestas donde ubican a Piñera con arriba de 40%. La dificultad de hacer una alianza entre el centro y la izquierda en Chile, pues me parece, como decían los compañeros, es la piedra central por el triunfo de lo que se prevé sea Piñera en la primera vuelta y en la segunda vuelta después. Ahora, hay que decir, los problemas centrales de Chile, que son afinar el modelo neoliberal que hablaba Sebastián, como por ejemplo el sistema de pensiones, pues seguirán ahí y son una papa caliente, no son fáciles de resolver. Es un sistema de pensiones controlado por manos privadas. Bachelet intentaba meter alguna participación del Estado en él,
pero pues no es algo sencillo y los votantes ahora le encargan a Piñera resolver una situación que no será fácil. En economía, 1.8% de crecimiento, pues en otros países sería visto como algo aceptable, en Chile no. Veremos si el auge de las materias primas pudiera reeditarse en los próximos años. Eso depende de la situación económica internacional, pero los problemas sociales y el afinar el tema económico va a ser el reto de Piñera. Tiempo para hacer una pausa comercial en Club de Prensa, ya volvemos. Volvemos al programa para hablar ahora de Estados Unidos y las crisis internas y políticas que hay aquí en este país y que tienen que ver con el Partido Republicano y con el candidato al Senado por el Partido Republicano, Roy Moore, candidato para la senaturía y el escaño de Alabama. El Partido Republicano de Alabama ha tenido una reacción bastante sorpresiva, sorprendente desde mi punto de vista y bastante negativa, porque ha ofrecido su apoyo incondicional a este candidato que está cuestionado por abusar sexualmente de una joven de 14 años y de otras de 16 y 18 años por haber tenido acercamientos inapropiados y por haberlas acosado. Lo que básicamente está diciendo el presidente del Partido Republicano de Alabama, Terry Laham, es que deja esto en manos de los votantes, que son los votantes los que tienen que decidir y que ellos van a tomar la decisión correcta. No solamente respalda a Moore, sino que además lo han blindado y respaldan su candidatura. No le están pidiendo que se salga de la candidatura, como sí lo han hecho los líderes del Partido Republicano aquí en Washington. Y el presidente Trump, por su parte, no ha dado la cara para responder a las preguntas de la prensa sobre su posición respecto a este tema, sino que a través de su vocera en la Casa Blanca ha dicho básicamente lo mismo, que queda en manos de los votantes, que ellos tienen que decidir. ¿Nos debe sorprender o no nos debe sorprender esta reacción, Jan? Nos debe entristecer, ¿no? Yo creo que hay una gran crisis en la derecha estadounidense ahora, ¿no? Es decir, en pleno vendaval de los casos de abusos sexuales, de acoso y de denuncia, nos encontramos con un candidato de extrema derecha, además, que durante años ha dado doctrina al resto de la humanidad sobre cómo hay que comportarse, y que cuando se le pone en duda con acusaciones verosímiles y contrastadas, su única defensa es enrocarse. Y lo que nos encontramos es que su partido en Alabama le defiende, pero, y eso hay que decirlo, el establishment, el tan denostado establishment republicano aquí en Washington, ha pedido que se vaya. El líder del republicano en el Senado, Mitch McConnell, ha pedido que se retire, incluso algunos otros senadores han dicho que si resulta elegido se debería abrir un proceso para expulsarle, algo que no se hace en Estados Unidos desde 1862. Yo creo que lo más triste de este capítulo es la reacción de la Casa Blanca. No solo por no dar la cara, Trump, que tanto le gusta hablar cuando se trata de criticar a otros, ha defendido a Moore al decir que deben ser los electores quienes tienen que decir, que es lo mismo que decir, bueno, te valido en las elecciones. ¿Cuáles son las motivaciones de Trump para hacer esto? Es lo que habría que preguntarse. Bueno, Trump es una persona sobre la que también pesan acusaciones de acoso sexual, no lo olvidemos, y luego este utilitarismo extremo que tiene el presidente, el miedo a perder un escaño en el Senado, que es un sitio altamente delicado y donde la diferencia que tienen los republicanos respecto a los demócratas es muy escasa. Yo creo que son dos malas razones y que está dando un pésimo ejemplo moral en un país que está dando muestras de un enorme vigor a la hora de denunciar lo que es una lacra, y que estoy seguro que de aquí al futuro esto va a ser visto como uno de los episodios vergonzosos de la Casa Blanca. Ya nos recordaba muy bien que aquí lo que está en juego es si se pierde o no la mayoría republicana que tienen en el Senado, y parece ser ese un poco la piedra de toque para los republicanos. ¿Será eso finalmente lo que decida la suerte de Moore en las encuestas, perdón, en las elecciones que vienen el 12 de diciembre? Va a haber varias cosas. Lo que es interesante ahí es ver cómo, como bien decía Jan, el líder de los republicanos en el Senado, sabiendo que tiene este riesgo de perder ese escaño, se pone tan firmemente contra este candidato, ¿no? O sea, ahí hay que resaltar lo que criticamos mucho, pero ahí es un acto notable. Pero va a haber una serie de factores, uno de los cuales que hay que entender en clave americana, digamos, es la América profunda
diciendo, aquí han venido Washington Post a investigar nuestro querido juez y es todos contra nosotros, no es la élite contra la gente de verdad del pueblo y vamos a defender ese señor. Y entonces, esto es un poco, si no hay un video, y pues no sé si habrá un video de que prueba eso, creo que va a haber ese grupo acérrimo que defiende a Moore. Ahora, los sondeos no van bien para este candidato. Puede ser que pierdan el escaño. Va a ser muy clave ahí el voto de las mujeres, sobre todo el voto de las mujeres republicanas. No nos olvidemos que las que le acusan, varias de ellas han dicho que votaron a Trump y son republicanas y no tiene nada que ver la política, sino lo que les pasó. Y claro, es especialmente grave porque no solo estamos hablando de abuso, que ya en sí es malo, pero de un señor que era abogado y fiscal que iba, se dice, si es cierto, a la caza de niñas menores, ¿no? Entonces es realmente dramático lo que estamos viendo y vamos a ver qué pasa con los votantes en la hora de la verdad. Los sondeos, como digo, muestran que puede ser que este señor pierde y que se pierde el escaño. ¿Qué piensa usted, José? Sí, bueno, en este contexto de escándalos de acoso sexual, abuso y algunas denuncias, pues sí parece, como decía Jan, pues gravísimo que no se tome una posición decidida en contra de este señor y creerle a las mujeres que han presentado pues testimonios desgarradores, ¿no? Estamos hablando de niñas de 14 años de acoso en las plazas comerciales de Alabama. Me parece algo realmente sorprendente que no abramos los ojos a este tipo de situaciones. Ahora, lo que también nos muestra este caso es, como ocurre en otras partes del mundo, en el que el Partido Nacional no necesariamente está conectado con sus bases en las distintas regiones. Y vemos cómo el Partido Republicano, y si uno analiza otros lugares, el propio Ohio o otros lugares, pues realmente no se conocen, no se entiende necesariamente, es un partido balcanizado y hay una guerra interna, ya lo hemos abordado varias veces en este espacio, entre el ala populista y un ala más del establishment. Y lo que vemos también es que una mala lectura por parte también del propio Washington del sentimiento en la Alabama, desgraciadamente, porque se equivocaron ya con Luther Strange, el seleccionado para, o nominalmente, que buscaba buscar ese escaño y que es el senador provisorio en este momento, que no logró las mayorías y justamente Roy Moore ganó las primarias, y es justamente eso, te habla de que pues, el establishment no estaba conectando directamente con lo que sentían allá, y esto también, la reacción del Partido Republicano de Alabama a defensa a capa y espada del juez Moore, pues habla también la distancia que hay entre los dos mundos. Hay que decir esto otra vez, una gran sorpresa, esto no debía de estar pasando en Alabama, el que esté en peligro ese escaño. La última vez, ya lo habíamos tocado, 97% de los electores votaron por el señor Jeff Sessions, que es el actual fiscal general, el que era el titular de ese escaño en el Senado. No tuvo oposición en 2014 por parte de los demócratas. No debía estar en juego. Y sí, la diferencia son mínimas, 52 escaños republicanos contra 48 demócratas. Cualquier cambio sería gravísimo para la agenda de gobierno de Trump. Bueno, otro legislador, esta vez demócrata, el senador Al Franken, demócrata de Minnesota, también está bajo la lupa porque ha tenido que salir a pedir disculpas luego que se divulgara una fotografía y el testimonio de una periodista de una radio de Los Ángeles que cuenta cómo él la acosó, la besó y la manoseó sin su consentimiento cuando ella y él estaban participando en el 2006 en un tour para entretener a las tropas en Afganistán. La fotografía es muy diciente, se le ve al propio senador tocándole los senos a la conductora mientras ella duerme, un acto prácticamente de violación, un acto muy agresivo contra ella. El diario The Washington Post titula hoy día en su editorial: Al Franken es solo el comienzo de los cálculos del Congreso con respecto al acoso sexual, y habla de este comité que se ha formado para evaluar la conducta del senador Al Franken y que van a tener que considerar, entre otras cosas, como dice el Washington Post en su editorial del día de hoy, qué nivel de mala conducta merece la partida de un legislador del Congreso. ¿Debería la legislatura tener una política de tolerancia cero o reconocer las gradaciones, las diferentes tipos de ofensas? Si las fechorías de un miembro se llevaron a cabo por completo antes de su tiempo en el Capitolio, se debe considerar esto para que permanezca o no en su puesto. Y esto se aplica no solamente al Franken, sino que también se aplicaría en el caso de que el candidato a la senaturía de Alabama,
Roy Moore ganara las elecciones, aunque las encuestas, como bien señalaba Sebastián Rotella, apuntan a que tiene unos puntos debajo, pero en el caso que ganara podría también ser colocado en una suerte de proceso disciplinario para ver si se le remueve. ¿Qué es lo que realmente debería hacer el Capitolio, el Congreso, para poder fiscalizar la conducta de este tipo de personas que se presentan o que están en ejercicio pleno como senadores o como legisladores, Jan? Yo creo que hay varios caminos. Lo primero es que el Capitolio, los cargos públicos, tienen que dar ejemplo. Es decir, tienen una función moral respecto a la sociedad, porque luego son aquellos que son los encargados de hacer cumplir las leyes. Con lo cual, bueno, pues a ellos se les pide un particular cumplimiento escrupuloso de la ley y debe haber muy pocas zonas de duda respecto a sus comportamientos. Que eso es algo que en Estados Unidos, respecto a otros países, suele funcionar bastante bien. Es decir, se denuncia y estas denuncias suelen generar un problema político mayor al político que ha sido denunciado, que puede acabar en dimisión o no, dependerá de los casos. También es cierto que no todos los casos valen lo mismo. Es decir, no es lo mismo los abusos sexuales a una menor que un caso de acoso sexual. Es decir, no es lo mismo una violación que un acoso. Eso hay que tenerlo también claro. Es decir, las penalidades están ahí tipificadas. Y yo creo que hay un magnífico instrumento que ya existe para determinarlo todo, que son los tribunales. Es decir, los tribunales son los que tienen que empezar a funcionar, aparte de las denuncias. Estamos asistiendo al momento de la denuncia pública, es muy interesante, se está destapando un universo que se conocía pero que no había cristalizado, y ahora quienes tienen que empezar a actuar y tienen que actuar con todo el rigor de la ley son los fiscales, yo creo que, y luego los jueces. Yo creo que esa es la vía de solución de alguna forma consensuada por la sociedad. Para eso tenemos jueces, para eso tenemos leyes, para que se cumplan. Y si el Código Penal vemos que no tiene sensibilidad respecto a algo que hiere la sensibilidad de la sociedad, pues cámbiese por parte de esos legisladores a los que se les exige una cierta ejemplaridad, pues cámbiese esas leyes. Y yo creo que esa es la forma. Y luego hay otra vía que es también, yo creo que bastante válida y que va a la par que estas, que es la de los comités éticos, que tienen los partidos y que tienen los congresos y que tienen que aplicar y que tienen que revisar los casos. El caso de Al Franken yo creo que debería estar siendo investigado por un fiscal, por supuesto, y también por el comité ético de su partido inmediatamente, y que sea su partido además que se responsabilice de qué es lo que ocurre ahí y que diga: yo a este señor no le quiero. El hecho de que lo haya hecho en el cargo o fuera del cargo no le quita lesividad al delito. Es decir, evidentemente para el cargo afecta mucho más hacerlo durante el cargo, pero de alguna forma el delito para la víctima tampoco importa mucho. Para la víctima lo que importa es el acto que tuvo que sufrir, y eso es lo que tienen que juzgar los comités, los fiscales y los jueces. Ahora vamos a cambiar de tema para hablar del yerno del presidente, que también tiene sus propias complicaciones. Es uno de los principales asesores del presidente Donald Trump. Y lo que se ha conocido hace pocas horas es que compartió correos electrónicos durante la campaña electoral con Wikileaks, tuvo intercambio de correos electrónicos, y cuando fue investigado o cuando habló con los fiscales del FBI, los investigadores del FBI, no reveló esa información. Y eso quedó claro cuando los legisladores que están en ambos comités, tanto de la Cámara como del Senado, comenzaron a indagar que Kushner no había contado esa parte a los fiscales, a los investigadores del FBI, con lo cual se complica mucho su situación. El hecho de que no haya revelado Sebastián, el yerno de Trump, que es uno de sus principales asesores, como dije, al FBI, que tuvo estas comunicaciones y estos intercambios de correos electrónicos con Wikileaks, ¿complica más su situación? ¿Qué tanto la complica? Digamos, es parte de un patrón que se está viendo con él y con otros vinculados con la campaña, con la administración en este tema de Rusia, que parece que haber en general, si hubo conspiración o no, no sabemos todavía. Cuando tú hablas aquí con gente de Washington, en los servicios de inteligencia, gente en el tema policial y periodistas, hay diferentes opiniones, que sí hubo conspiración, que no hubo o que no queda claro. Pero lo que sí parece quedar claro es que esta gente, como el yerno de Trump y el hijo y otros, sistemáticamente omiten, olvidan, minimizan, y a veces parece ser inclusive mienten sobre sus contactos con los rusos. Entonces hay cierta causa para tener sospechas, ¿no? Y esto es parte de él. Él ya, en el caso del yerno,
hay una serie de formularios que tienes que rellenar hablando de tus contactos con gente extranjera, en este caso rusos, para el cargo, y ha tenido que rectificar y añadir, ¿no? Cosas. Y vemos ya que varias veces, como la famosa reunión en que él también estuvo con representantes del Kremlin, en que la razón dada en correos electrónicos era para hablar de cosas malas que tenían sobre Clinton que ofrecían los rusos, se presentó como una reunión al principio públicamente sobre adopción, ¿no? Y solo se sabe después por investigación periodística y otras que no fue así. Entonces, es llamativo que si no hay nada, porque toda esta gente cercana a Trump y la campaña intentan esquivar el tema o minimizar o hasta parece ser ocultar en lo que podían ser pruebas. Y lo que también choca mucho es el comportamiento en este caso de Kushner y otros con los rusos en seguir negando una cosa que los servicios de inteligencia dejaron muy claro, que hubo una interferencia en las elecciones, ¿no? Y esto de minimizarlo, inclusive cuestionarlo, también parece quedar dentro de una patrón de conducta que es muy llamativa. Y si realmente no hay fuego detrás de ese humo, el comportamiento en estos casos es muy extraño, ¿no? Porque aquí hay una investigación y hay que llegar al fondo y parece que hay una resistencia a mostrar que fue la verdad. José. A mí, hablando directamente del yerno, me sorprende realmente cuál es la utilidad de Jared Kushner en el gobierno de Trump. Fuera del comportamiento de tipo clan que conocemos, Trump ha utilizado desde que es desarrollador inmobiliario, pues no sabemos exactamente qué aporta Kushner al gobierno de la Casa Blanca de Donald Trump. Sabemos, en principio, que está encargado de una cantidad de portafolios que no sabemos exactamente cuál es su influencia real. Dice que está intentando resolver el problema de Medio Oriente, dice que está intentando hacer una reingeniería del gobierno federal, también está encargado de las relaciones con México y realmente yo no he visto pues una posición de Wonder Kid ahí que digamos me está proveyendo las soluciones reales. Y por otro lado tenemos todo este bagaje desde la campaña de contactos indebidos, de torpezas, de, francamente, ocultamiento de los contactos a través de las revelaciones que hemos visto esta semana, que ha habido por parte de otros miembros de la campaña, donde sí Kushner al menos estaba en el círculo de personas que tenía conocimiento de los contactos. Pues me parece que en algún momento Trump se va a tener que plantear esta situación más adelante, no necesariamente en este momento, pero sí sobre cuál es la utilidad que tiene a tener a su yerno y a su hija en la Casa Blanca. Incluso para la propia reputación de su nombre, Trump, que pues para muchos sí le seguirá gustando en tener un departamento en las torres de la familia, podría significar algo benévolo el sacarlo de la operación diaria e intentar conservar la limpieza de su nombre. Tiempo para ir a nuestra sección en cifras. Para nuestra sección en cifras, nuestro director Juan Carlos Iragorri nos ha enviado una cifra bastante llamativa. El número de millonarios en Estados Unidos es de 15.356.000, es decir, 1 de cada 20 habitantes es un millonario. ¿Qué le opina de esta cifra, Jan? Bueno, yo metodológicamente igual tengo alguna duda con cómo se ha hecho esa cifra, pero vamos, démosla por buena. Yo creo que es una cifra que está muy bien, que haya muchos millonarios, es estupendo si no hubiese tantos pobres. El problema es que en este país la desigualdad aumenta. Es decir, que un país genere riqueza está bien si eso cohesiona ese país, pero estamos en el país más rico del mundo y que tiene 28 millones de personas que no tienen acceso a la sanidad. Visto desde ese punto de vista, esa cifra nos debería asustar, sobre todo porque ahora mismo estamos asistiendo a un proceso de reducción de impuestos. ¿Reducción de impuestos para quiénes? ¿Para los que no tienen ni para pagarse el médico o para estos millonarios? Bueno, pues yo creo que es evidente la respuesta, ¿no? Rotela. Sebastián. No, obviamente está bien que haya esta oportunidad de este dinamismo económico, pero por supuesto hay ese tema, no solo de los pobres, sino la clase media que sufre, que no se han aumentado los sueldos en varias décadas, ¿no? Los sueldos han seguido donde estaban y por eso la clase media cada vez más es más angustiada, pegada, sufriendo, y vemos inclusive los impactos políticos en el populismo y todo eso. Sobre el tema, sobre todo de los impuestos, una de las cosas que nos quieren vender con esa reducción de impuestos
impuestos es bajando los impuestos a los ricos, van a aumentar los sueldos a los trabajadores. Yo me resisto a creer esta lógica realmente. No sé nada de economía, pero como persona de la calle, o sea, dime que si yo recorto los impuestos a los ricos, ¿van a pagar mejor a sus empleados? No lo han hecho en 30 años. No creo que vayan a empezar con este recorte de impuestos, tristemente. José. 1 de cada 20 estadounidenses aparentemente es un millonario, pero a mí me parece que la cifra que está escondida en estos reportes y que es más, que dice mucho más, es que la mediana del ingreso en Estados Unidos es de $55,000. Esto es una derrota pensando que países como Canadá tienen una mediana de $91,000 o decía también Australia $195,000. Algo está pasando en la sociedad estadounidense. No es bueno tener tantos millonarios necesariamente. Lo que hay que fijarse es la mediana del ingreso de la gente común. Tiempo para una segunda pausa comercial, ya volvemos al programa. Regresamos al Club de Prensa para nuestra sección habitual de todos los viernes, La Mala Semana. Jan, ¿quién tuvo una mala semana esta semana? Yo creo que el peor personaje de la semana es Roy Moore, el candidato republicano al Senado por Alabama, acusado de abusos sexuales a menores por no dar explicaciones, por enrocarse, por no presentar su dimisión y por abrir en su partido y posiblemente en un amplio sector de la derecha americana una crisis de credibilidad y jugar con fuego. Creo que políticos como Roy Moore están de más y que debería haber dado paso a otro candidato sobre el cual no pesen sospechas tan graves. Sebastián, ¿quién tuvo una mala semana? Sobre un tema absolutamente ligero y absolutamente serio, la selección italiana de fútbol, que quedó excluida después de 60 años del Mundial, ¿no? Es un gigante del fútbol, es un país que vive la pasión del fútbol, además como hijo de inmigrante italiano que he estado en Roma escuchando una especie de explosión de gritos que era un gol hace muchos años y tú ves la pasión con que vive Italia eso. Hay dos cosas positivas al mismo tiempo. Uno, que los italianos van a aprender que no es el fin del mundo, es finalmente el deporte y nada más. Y dos, la clase de Luigi Buffon, el portero de la selección, de cómo lo aceptó, cómo lloró y cómo mientras su afición quitaba el himno nacional de los suecos que los ganaron y los eliminaron, él aplaudía porque es un hombre de clase. Entonces hay que rescatar esta figura y esta clase que es más importante que ganar o perder. Estoy de acuerdo. ¿Quién tuvo una mala semana, Pepe? Pues Robert Mugabe, el líder allá en Zimbabue, que después de 37 años de estar en el liderazgo de ese país, pues está en lo que aparece ser un arresto domiciliario, ante lo que se ve es una pelea sucesoria dirigida por los propios militares. No se sabe, algunos dicen es un golpe de Estado, otros dicen no es un golpe de Estado, pero cuando yo veo al general Chimewanga, o no sé cómo se llama exactamente su nombre correcto, aparece en televisión un miércoles dando un mensaje de que las cosas están normal, pues a mí me parece que no están normal las cosas. El señor Mugabe quería poner a su esposa, la señora Grace, como la próxima líder en Zimbabue. Eso pareciera que molestó a los generales que buscaban que el vicepresidente fuera el próximo líder, pero sí es un triste momento para alguien que empezó como un líder revolucionario en los 70s, terminar de esta manera como un dictador, pues realmente con muchísimos abusos en derechos humanos y pues al final de cuentas removido por los propios militares. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al programa para comentar rápidamente este boom de bicicletas que hay en la capital de Estados Unidos. Hay como 6 compañías que se han unido a una que ya estaba establecida, que era BikeShare, y que permiten a que la gente pueda utilizar las bicicletas en cualquier parte. Salen de la casa, encuentran una bicicleta, bajan una aplicación y pueden desbloquear la bicicleta para utilizarla. En la mayoría de los casos cuesta un promedio de $1 por cada vez que se usa. Y hacen el sistema de transporte un poco más accesible para quienes se mueven con mucha rapidez en la capital. Hay sistemas parecidos en otras partes también. ¿Es una buena medida? ¿Es útil? Yo creo que es una medida magnífica. Yo creo que la cultura del coche es contraria a la calidad de vida en las ciudades y que tiene que fomentarse los transportes alternativos. Desde luego, cuanto más impidamos a los coches entrar en las urbes, mejor vamos a vivir todos. ¿Más bicicletas, Sebastián? Sí, es parte de un renacimiento de las ciudades, los centros de las ciudades americanas. Todavía nos hace falta realmente desarrollar la cultura de la bicicleta como hay en Copenhague o sitios así, donde hay una masa crítica de bicicletas que imponen respeto del chofer a la bicicleta y que los ciclistas también respeten la ley, pero es muy positivo. José. Antes solo había un programa y era relativamente caro, era difícil de accesar, se te bloqueaba incluso el crédito para poder
poder accesar a una bicicleta que esté estacionada. Ahora con esas bicicletas las puedes dejar donde sea, y aquí la pregunta es la cuestión del espacio público. Sabemos que en lugares como Beijing hay tantas bicicletas que a veces se quedan olvidadas, las dejan enfrente de cualquier negocio, enfrente de cualquier casa, y el gobierno central entonces tiene que recogerlas, algunas quedan deshechas. Esperemos que eso no pase aquí. Bueno, se nos acabó el tiempo en el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer reemplazar a Juan Carlos estas 3 semanas. Y por supuesto, muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Jan Martínez Arens, jefe de la corresponsalía y del buró aquí en Washington del diario El País. Un placer. Un placer. A Sebastián Rotela de ProPublica también. Gracias. Y a José Díaz Briceño del diario Reforma de México también. Gracias. Hasta luego.